Buenas noches, ¿cómo están? Otra edición de 14 días, minutitos antes de las 9 de la noche. Soy Charlie Fernández. Uno no puede dejar de preocuparse, y esto es muy subjetivo, lo digo en forma personal, al ver la miopía política con que los asesores de la presidenta y la propia presidenta están leyendo la realidad. ¿Cómo pasar de un homenaje a un fiscal federal, Alberto Nisman, cuya muerte continúa siendo dudosa, un fiscal que denunció a la presidenta y al canciller por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes, pasar a convertirse en el bautismo de fuego, entre comillas, escrito por la presidenta, de un supuesto partido judicial? ¿Qué es un bautismo de fuego? ¿Qué guerra hay o qué guerra piensa el gobierno que hay, de la cual los argentinos no tenemos novedad ni noticias? ¿Qué hecho bélico se está desplegando desde el oficialismo en la Argentina para decir que una marcha se convirtió en un partido y que ese partido ha tenido un bautismo de fuego? Uno puede respetar y debe las interpretaciones políticas de los distintos hechos. Ahora, cuando las interpretaciones se vuelven desmesuradas, fantasiosas, perjudiciales y tendenciosas, todo se vuelve mucho más relativo. Fue la presidenta que en un discurso en la Casa Rosada dijo ellos, por quienes iban a protagonizar la marcha del silencio, que se queden con el silencio, porque no saben qué decir o no quiere decir lo que piensan. Nosotros, dijo la presidenta, por ella, la gente que estaba en el patio, sus ministros, su gabinete, el oficialismo, preferimos los cánticos, la danza, el viva la patria. Ese discurso que volvía a plantear la brecha y volvía a plantear un enfrentamiento entre argentinos, se agudiza aparte de la interpretación que el gobierno le ha dado a la marcha del silencio en homenaje a un fiscal, Alberto Nisman, cuya muerte es dudosa. No fue solo la presidenta la que empezó con esta interpretación. No hay que olvidarse que Parrilli, ex secretario de la presidenta y actualmente a cargo de la CIDE, o al menos eso dicen, dijera que antes de la caída y los bombardeos de Perón y los bombardeos del 55, la gente había marchado como iba a marchar la marcha del silencio. Así de brutal. Así de brutal. Después empezaron a hablar de un golpe judicial en la Argentina, de un golpe blando, siguiendo una línea de confrontación que uno no aprecia en la sociedad argentina. La verdad no se aprecia, no se ve, salvo los intentos que desde el oficialismo y el gobierno se intentan instaurar para temor y preocupación de la comunidad argentina. Salvo por eso. Es notable cómo la presidenta habla de fiscales con pasados dudosos, habla de que, se dice que un juez estuvo en la marcha, como si eso fuera... Se habló mal de la presidenta cuando lo que primó en la marcha fue el silencio, y si bien es cierto que hubo cánticos contra la presidenta, estos fueron de menor envergadura. Y si bien es cierto que hubo un cartel contra la presidenta, se dijo de bajarlo. Ahora, esas son señales para convertir esa marcha en marcha opositora. En discutir
¿Cuánta gente hubo? Una presidenta dedicada a eso. A ver si había tantos miles o menos miles o más miles. ¿Qué es eso? Ahora, la soltura con que la presidenta endilga responsabilidades en la justicia, en los medios, la presidenta se olvida de mencionar que hay medios y que hay periodistas muy afines con el oficialismo, que si a ella no le gustaba el contenido de TN podría haberlos escuchado y hubiera resultado muy satisfactorio para ella. Pero digo, ¿por qué la presidenta descarga esas responsabilidades y se olvida de las responsabilidades propias? Digo yo, ¿cómo pueden ser los fiscales culpables de convocar una marcha de silencio e iniciar lo que la presidenta dice es un golpe judicial, un golpe blando, y no hablar de las responsabilidades de Vudú? Aníbal Fernández dijo que Vudú es una víctima de este golpe judicial. Lo dijo Capitanich, mejor dicho. Pero creo que Aníbal Fernández anduvo por ahí. ¿Es todo culpa de los fiscales y los jueces? Un vicepresidente doblemente procesado y envía a 2 juicios orales con una investigación sobre supuesto enriquecimiento ilícito que va muy avanzada, no es mencionado por la presidenta ni por los líderes del gobierno como culpable de nada. Es víctima de la justicia. ¿Qué dijo la Cámara Federal que aprobó lo actuado por el juez Lijo en el caso Chicone? Que Vudú había pedido el 70% de Chicone como un cohecho por lo que está procesado. La presidenta no lee ni escucha esas cosas. No escucha lo que pasa con Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, y no se quiere enterar lo que está pasando con Lázaro Báez, de quien ella es amiga, como reconoció un funcionario de la FIP, y con quien tiene negocios juntos, que ha sido citado a indagatoria por presunto lavado de dinero. ¿Esas personas no son responsables? ¿No le causa vergüenza al gobierno que Van der Broele, uno de los 2 amiguitos de Vudú para participar en el caso Chicone, tenga que ser detenido porque no se presenta a la justicia uruguaya? El otro es Núñez Carmona, que ahora dice que se dedica a la exportación de mariscos y va y viaja a España. Esperemos que vuelva. Hoy había versiones que indicaban que el gobierno estaba preocupado por la detención de Van der Broele. El sitio Infobae decía que había funcionarios ya trabajando para que se lo liberara lo antes posible. Esa posibilidad depende de la Cancillería. Piense usted lo que quiera. Yo le digo, depende de la Cancillería argentina qué es lo que va a pasar con Van der Broele. Así que la presidenta, en una marcha con mucha gente, no importa cuál, encabezada por fiscales que iban con un cartel "Honremos la memoria de Nisman", ve un golpe de la justicia y no ve lo que pasa en su gobierno. La presidenta ha dicho en más de una ocasión que a ella le gustaría que esos datos que hay en Nevada y que un juez dice que tiene sobre empresas argentinas se diera a conocer. ¿Por qué no se dan a conocer?, dice la presidenta, sin aclarar que hay un grupo de lobby norteamericano y abogados norteamericanos contratados por el gobierno que están operando para que no se conozcan. Bueno, ahora aparentemente se van a conocer. El juez dijo que un pedido de Jorge Lanata era razonable y el 3 o 4 de marzo o el 5 a más tardar, algo debería saber de esa causa. Se amontonan los hechos que perjudican al gobierno como consecuencia de la acción del propio gobierno. Pero la presidenta prefiere saludarlo a Maduro cuando está cometiendo
arrebatos terribles contra la democracia venezolana y prefiere acusar a periodistas, jueces y fiscales de golpistas en la Argentina sin mirar para adentro, sin mirar para adentro. Hay una frase del secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, que a mí me llamó particularmente la atención, lo reproduce el diario Clarín, uno supone que esto es así porque está encomillado, que no se les ocurra hacer ningún gesto que pretenda desestabilizar al gobierno porque las situaciones van a ser muy malas. ¿Se referirá a los jueces, a los fiscales? ¿Saben lo que pasa? La presidenta está muy preocupada por la posibilidad que la justicia convoque a Máximo Kirchner. La causa es Otesur, la empresa de la familia Kirchner que administraba los hoteles que tiene la familia Kirchner en el Calafate, aquí, donde usted quiera. Esa es la preocupación de la presidenta. Eso también tiene que ver con el endurecimiento de las interpretaciones que la presidenta hace ignorando las cosas que pasan en su gobierno. ¿Qué dice la información? Que una Cámara Federal ratificó al juez Claudio Bonadío como el juez que investiga a la empresa Otesur. Había sido recusado por la sobrina de la presidente, Romina Mercado, que es la presidenta de Otesur. Se lo querían sacar de encima a Bonadío y la Cámara Federal dijo que no. Dicen que Bonadío avanzó en la investigación, que hay datos que aparentemente podrían incriminar a Máximo Kirchner. Esto significa que Máximo Kirchner va a ser convocado ahora, en los próximos días. La verdad yo no tengo la respuesta a ese dato que dicen que solamente lo conoce Bonadío. Pero sí puede decirles que en la justicia, en la política, en los medios políticos, hay conciencia de que un paso así podría generar en la presidenta reacciones tremendas. Tremendas. La presidenta piensa en su familia y en ella, y está bien que así sea, y está bien que así sea. ¿Piensa en el gobierno? La prioridad es ella. ¿Piensa en el oficialismo ante las elecciones? No da la impresión. No da la impresión. Lo que sí puede decirse que el panorama que la presidenta está dejando en materia económica, en materia política, en materia institucional, no solo no es bueno para el país, es muy malo para el oficialismo con pretensiones electorales. No es casualidad, y esto suena mezquino, y yo les pido perdón por mencionarlo, ante los problemas que afrontamos, que haya hoy dos encuestas que muestren el crecimiento de Massa y el descenso de Scioli. Ya sé, usted me dice a esta altura, con estos líos, está bien, una foto. Es una foto de este momento. ¿Va la presidenta a mejorar el momento institucional, político de la Argentina, teniendo en cuenta que hay elecciones? No da la impresión. Y esto, en un oficialismo sumiso, genera contradicciones internas muy fuertes. Hay quienes dicen que en derredor de la presidenta, llámese Zanini, Parrilli u otros, no están interesados en ganar los comicios. Piensan, yo no sé cómo se hace para imaginar que se pueden manejar las cosas así,
que gana una expresión de la derecha, que va a ser un mal gobierno y que esto va a rescatar el proyecto, y Cristina en 4 años. No me da la impresión. Pero hay otra línea más cercana al peronismo, más alejada del kirchnerismo, que tiene pretensiones en el 2015 de arribar al poder. Llámese Scioli, Randazzo, Urribarri. ¿Y lo que está pasando es bueno para ellos o es malo? ¿Es significativo que Carlos Reutemann, una de las figuras protagonistas de un peronismo en Santa Fe, alicaído, casi sin candidato, se haya ido con Massa? ¿O no es significativo? En el peronismo saben que es significativo y que es negativo. La presidenta va a estar mañana en Berazategui. Se espera que algo se hable ahí, pero la fuerza de la Casa Rosada y del oficialismo está puesto en el 1 de marzo. El último discurso como presidenta de Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea Legislativa. Yo después les voy a dar un dato que puede ser preocupante para el gobierno sobre este tema. ¿Qué va a decir la presidenta? Denunciar golpes. Tuvo un golpe de los patrones del campo, un golpe de Clarín, un golpe de los medios de comunicación, un golpe judicial. Seguir denunciando golpes que no existen. Seguramente va a ser un minucioso relato del pasado glorioso, según ella, del kirchnerismo. Y el kirchnerismo ha hecho buenas cosas. Las ha hecho. Pero lamentablemente la última mitad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner significa para el oficialismo una declinación importante. En junio se van a saber quiénes se pretenden ser candidatos a presidente. En agosto nosotros vamos a votar en las PASO para elegir los candidatos a presidente. Y en octubre vamos a elegir presidente. ¿Cómo hará la presidenta en este escenario para retener el poder como si nada hubiera pasado a partir de junio? ¿Cómo hará? No es nada fácil. Mi impresión es que el gobierno en esta desatinada pelea, no se sabe por qué, porque yo creo que en esta sociedad no hay ambiente ni señales que indiquen que alguien quiera con fundamento o con fuerza que la presidenta no termine su mandato. Eso no. Y si alguien lo desea u opera en consecuencia, todos estaremos con la presidenta para que termine su mandato. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que está llevando al gobierno a este desborde de análisis, de conspiraciones, de criticar marchas? Han llegado a decir que fue mucha gente porque eran todos porteños del oficialismo. Braga Menéndez, un publicista cercano al oficialismo, dijo: no, marcha popular de ninguna forma, eran todos muy blanquitos y estaban muy bien vestidos. Una barbaridad. Una barbaridad. Vamos a estar hoy con Waldo Wolf, vicepresidente de la DAIA, con Julio Bárbaro y con Juan Liach, hablando de todos estos temas. Y nos va a acompañar, y esto es un gusto, nuestro colega Jorge Rosales, secretario del diario La Nación. Antes que nada, recordar que hoy se cumplen 3 años de la tragedia de Once y todavía no se definieron todas las responsabilidades. Y un saludo muy especial a Esteban y a Eva, 2 televidentes fieles. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Charlie, ¿qué tal? Qué gusto. No, el gusto es mío y me gustaría conocer tu pensamiento sobre esto que estamos viviendo. Mirá, hay... Obligados. Yo creo que